Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Caballero sin espada, el señor Smith va a Washington, que es el título original, Mr. Smith Goes to Washington, dirigida exactamente en el año 1939 por Frank Capra, un año realmente histórico porque fue el año de Lo que el viento se llevó, del año de La diligencia, de Tú y yo, y por supuesto de Caballero sin espada, que tenía 11 nominaciones al Oscar y solo se llevó el de guión o argumento original, en historia original. Bueno, esta es una película muy representativa del cine de Frank Capra, que durante pues casi un par de décadas estuvo haciendo una gran película año tras año. Sucedió una noche, Qué bello es vivir, Horizontes perdidos, No puedes llevarte lo que era Qué bello es vivir, Juan Nadie, que probablemente es una de sus obras maestras, hasta la última que hizo, una película que era un remake de otra que había hecho él, Un gángster para un milagro, que vista hoy tiene una energía, un vigor y un fluido desconocidos en el cine de ahora. Esta película, Caballero sin espada, es la última que hizo él para la Columbia, que fue la marca que prácticamente él afirmó y reafirmó, porque él empezó con Columbia y Columbia se hizo una de las mayores gracias a las películas de Frank Capra. Esta es una película que son varias historias de amor, una puede ser la historia de amor de los dos protagonistas, pero sobre todo es una historia de amor con la Constitución americana. Hay un documental insólito en el cine de entonces, yo diría de ahora, donde hay un recorrido por la ciudad de Washington. Vemos la entrada junto al mausoleo de Lincoln, que parece entrar ante una de las 7 maravillas del mundo, la tumba, decían, enorme de Zeus, ¿no? Pues aquí vemos una imagen sobrecogedora de cuando él va a ver a Lincoln. Es una película política, fundamentalmente, sobre la corrupción, sobre la especulación políticas, con lo cual quiere decir que no es una película que esté ahora de actualidad, sino que está siempre de actualidad. Es una película sobre la fe, sobre la bondad, sobre la generosidad y, por supuesto, una maravillosa historia de amor. Señor Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente cuando se ve, aparte de todo esto, en una película de Capra? Hay como un fluido que viene de otro tiempo, ¿no? La sencillez con la que rueda, lo directo que es. Sí, es un director sencillo, aunque en esta película quizá lo hizo un poco más complicado de lo habitual en él. Era un rodaje complejo porque tenía que dar ese aspecto documental y de funcionamiento del Senado de los Estados Unidos, que no lo hizo en el propio Senado, sino que hizo construir un decorado calcado. La verdad es que estaba al detalle y eso le hizo que su rodaje fuera un poquito más complicado en lo que son los planos generales, ¿no? Luego, en el plano corto, es el Capra de siempre, es el Capra puro, es el director que lanza su mensaje al corazón exacto del espectador y tiene todos, digamos, para bien y para mal, todos los tics de lo que es el cine de Capra, el mismo que había tenido en El secreto de vivir o Vive como quieras, el que luego tendría en Juan Nadie y desde luego el que ya culmina, digamos, con su gran película, que es Qué bello es vivir. ¿Por qué se diferencia esta, digamos, de las otras? Pues probablemente en que por primera vez, y aun siendo un mensaje individualista fundamentalmente, se mete en la gran política, en lo que es el funcionamiento de la alta política y, bueno, pues todos los recovecos y esto. Y por primera vez, yo creo que no solemos decir esto en este programa, pero es una película que se presta más a ser vista que a hablar de ella, porque lo que digamos de ella, bueno, pues será interesante, pero desde luego el verla es lo que realmente te sobrecoge y te mete ahí. Muy bien. Don Juan Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Luis Álvarez, ¿qué te parece a ti, como dice Oti, de esta película, todas esas cosas que estamos de acuerdo, esa galería de secundarios que siempre le han acompañado, que es prácticamente su elenco, ¿no? Además, Eugene Palet, todos estos. Se los lleva como si fuera la pandilla de Frank Capra. Los eligió la primera vez muy bien y le sirvieron para el resto de su vida, que esto es algo que es importante para un director, ¿no? Saber que cuenta con unos actores que son muy sólidos. Hay algunos con los que trabajaba menos, tipo Claude Rains, que es el que hace, digamos, el senador corrupto. Vamos a ir dando un poco claves
claves de lo que van a ver a continuación, pero con los que parece entenderse muy bien. Siempre da la sensación en todas las películas de Frank Capra, lo comentaba José Luis hace un momento antes de empezar el programa, que tiene buen rollo con los actores, parece como que les entiende muy bien. Yo creo que los elige bien y luego les entiende muy bien, hasta con Bing Crosby, que creo que era bastante complicado de llevar, se llevó bien Frank Capra. Y luego yo querría apuntar simplemente para contar dos atractivos de esta película que tiene un montón de años y que vista ahora sigue manteniendo un interés y una tensión y un encanto especial, ¿no? Por un lado, siempre pensamos que las películas de Frank Capra tienen grandes discursos, pero esta vez me voy a quedar con la letra pequeña. O sea, tiene unos diálogos, todo lo que es la parte de los personajes de Washington, la secretaria que hace, o la segunda de a bordo que hace Jean Arthur, los senadores entre ellos, cómo se habla en Washington, verdaderamente interesantes, ¿no? Hay cosas que se dicen que son divertidos, chispeantes, ingeniosos, y luego me quito el sombrero con el señor James Stewart, que a mí me parece que en esta película está en el mejor momento de su carrera y además con una sencillez de gesto y con una facilidad hace un personaje que me parece que es verdaderamente difícil. Que formen parte del andamiaje para ver esta película estos dos aspectos que me han llamado mucho la atención en esta revisión que hemos hecho antes del programa. Muy bien, muchas gracias. Señor don Luis Herrero. Buenas noches. Además de un gran cinéfilo, tú estuviste 5 años en Europa, en el Parlamento Europeo. ¿Tiene algo que ver la política de ahora con la política de este Senado americano, con esos niños que llaman continuamente a los senadores? ¿Tiene algo que ver? Nada, ¿verdad? No, nada que ver ni con la europea. Un chascarrillo. El discurso más largo que puedes dar en el Parlamento Europeo en condiciones normales es de 1 minuto. Si eres ponente, 2 minutos. Y los portavoces en las ocasiones de lujo, 5 minutos. Imagínate lo que sería un Parlamento Europeo en el que si coges la palabra puedes no dejarla hasta que te caigas desmayado. O sea, no tiene nada que ver. No, la verdad es que el paralelismo que podemos hacer con la política europea en general y la española en particular no resiste la comparación. Es más, esta es una película que probablemente va a herir sensibilidades entre los espectadores que no entiendan muy bien mensajes que en este momento no funcionan nada en España, como el patriotismo, como la fe en un proyecto común, en el sistema, en las instituciones, etcétera. Por lo tanto, ahí va a chirriar, ¿no? Como chirrió en su momento en Estados Unidos. A mí una de las cosas más interesantes, mientras releía todos los comentarios que se han escrito sobre Caballero sin Espada, es el impacto tremendo que tuvo esa película en la sociedad norteamericana de 1939, porque ahora puede parecer, vista con ojos actuales, que sea una película poco irreverente, es decir, con algunos trazos de comedia, etcétera, y tampoco parece que sea una película que sea una denuncia terrible. Sin embargo, fue una película que despertó una especie de boicot entre la clase política y entre la clase periodística. Y luego hablaremos, supongo, del papel de Mitchell, que a mí me apasiona. Pero lo que más le cabreó a la prensa no es el hecho de que aparezca un potentado que sea capaz de ocultar la verdad, etcétera. Lo que más les cabreaba era el borrachín, ¿no? Es decir, esa imagen de un compañero borracho que encima cubría el Senado. En todo caso, fue una bomba de relojería el estreno de esta película, ¿no? Y con esos ojos yo pretendo que se vea. Por otra parte, es una película, fíjate, es una película bien hecha, es una película de valores, es una película con denuncia, es una película con final feliz, es una película que entretiene, lo tiene todo. O sea, es imposible no empezar a verla y verla con agrado. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver Caballero sin Espada. Y además se fijarán ustedes que esta es una película, insisto, del 39. Hay momentos que van a recordarnos, ya que ya se rodaría 2 años después, a Ciudadano Kane. Banquetes de gente que están charlando, mítines, ¿sabes? Tiene mucho que ver con las campañas que hacía el Ciudadano Kane, John Foster Kane. La película tiene unos actores asombrosos, todos los secundarios realmente no son secundarios, son primordiales y principales. Y hemos dicho lo de James Stewart, que tanto es así que el año siguiente le dieron el Oscar por Historia de Filadelfia, porque entendían que este año pues podía haberlo ganado, aunque se cometió una doble injusticia. Tampoco lo ganó Clark Gable por lo que el viento se llevó, realmente era asombroso. Pero fíjense en Jean Arthur, yo creo que es extraordinaria, ¿no? Y es curioso porque en los títulos de crédito aparece ella en primer lugar, antes que él, cuando él es el protagonista absoluto. Eso era el famoso Star System. Pero es una película donde
Hay una serie de valores que a lo mejor pueden parecer hoy día trasnochados, pero emociona que un señor vaya a ver lo que significa su país, lea algunos textos de unos presidentes que han gobernado su país y que crean el sistema por encima de todo y que piense que es que no puede ocurrir nada malo si nos atenemos a lo que ese país ha hecho. Y realmente el personaje de James Stewart en ese aspecto es ejemplar e insólito, como dice Luis, visto desde los ojos de hoy. Con todos ustedes, caballero sin espada, el señor Smith va a Washington.